capítulo 11. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo. Nuevamente este capítulo comienza con la autoridad y el origen o lo que es, hermanos, de dónde viene el mensaje que Jeremías estaba hablando. Cualquiera podría pensar que Jeremías era un hombre amargado, frustrado, que estaba totalmente en contra del estilo de vida de la gente y que sus frustraciones lo llevaban a predicar y a rechazar o a recriminar la manera de vivir de la nación. Pero siempre tenía que traer un respaldo del origen del mensaje. Y esto es palabra que vino de Jehová. La palabra davar en el hebreo con la que inicia el mensaje de Jeremías es más allá que un simple comentario, es un decreto, es un dicho de parte de la autoridad del Rey de Reyes que le es comunicado, y Jeremías actúa como un heraldo para transmitir el mensaje que Dios le está dando. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, comienza con la misma palabra del capítulo anterior y con el principal mandato de la nación de Israel, el Shema, oíd, oíd, oye Israel. Este oye es un imperativo, es un verbo que indica la instrucción de parte de Dios para prestar oído. Mire, hermano, a Jesús decía esta expresión: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Inclusive en los mensajes a las 7 iglesias en Asia se les daba esta expresión: el que tiene oídos para oír, oiga. Es un llamado universal para prestar atención al mensaje de la palabra de Dios. Esta instrucción, hermanos, va más allá de percibir el sonido de un mensaje o percibir el contenido de un mensaje. Es darle la atención debida y la importancia debida para actuar en consecuencia de lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántas veces nos sucede, hermanos, que asistimos a la iglesia o que estamos frente a la palabra de Dios siendo expuestos a un mensaje en cualquier lugar como este mismo, y aunque los oídos perciben un sonido, no llega a nuestra mente ni a nuestro corazón, no surte el efecto necesario para producir los cambios en nuestra vida? Oíd las palabras de este pacto. Muchos comentaristas, y yo creo, hermanos, firmemente que así debería haber sido, es que cuando Jeremías estaba dando este mensaje, muy posiblemente en su mano tenía el pacto del que se hacía referencia, particularmente el pacto mencionado en Éxodo de Dios con Israel y el pacto ratificado en el libro de Deuteronomio. Entonces es muy posible que Jeremías estaba hablando, hermanos, de un pacto que tenía en su mano y que estaba de alguna forma presentando delante del pueblo. Oíd las palabras de este pacto. El indicativo, el pronombre indicativo sugiere la idea de que Jeremías estaba mostrando físicamente el pacto del que se estaba haciendo referencia. Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Dios le está diciendo a Jeremías que predique para recordar el pacto. Recuerda, hermanos, Dios es un Dios de pactos. Dios hace pactos con el ser humano. El ser humano hace votos hacia Dios. No es lo mismo, no es lo mismo que nosotros podamos hacer de hacer un pacto con Dios. Mucha gente expresa esta frase: haz un pacto con Dios. No, yo no puedo hacer pactos con Dios. Los pactos comienzan con Dios porque Él es el Dios de pactos, es el Dios que tiene la capacidad de hacer una promesa, un compromiso. Nosotros podemos hacer votos hacia Dios como un acto de devoción y un acto de compromiso, un acto de sacrificio para someternos a Él. Pero bueno, Dios había hecho un pacto con su pueblo desde Éxodo 19, cuando se les apareció en el monte Sinaí. Ese es el pacto sinaítico, desde el cual Dios les dice así de claro: mira, yo los saqué de la esclavitud, los hice sacar de Egipto, y ahora pues aquí estamos delante del monte. Yo les ofrezco que ustedes sean libres y hagan y tomen su rumbo y hagan lo que quieran, o yo puedo ser su Dios
y su rey. Entonces, aquí hay un pacto, es un acuerdo espiritual entre Dios y el ser humano. Yo te voy a dictar leyes y mandamientos, y si tú obedeces estas leyes y mandamientos, el beneficio es que yo te voy a llevar a la tierra prometida, voy a ser tu Dios, te voy a cuidar como te enseñé que puedo hacerlo al sacarte de Egipto, y te puedo dar bendiciones, te puede ir bien, te puedo prosperar y hacer una nación grande y poderosa. Dios dijo, así está la situación. Dios no obligó al pueblo a hacer un pacto, pero les ofreció este pacto. Y hermanos, el pueblo de Israel aceptó someterse al liderazgo de Dios y tomar a Dios como su rey. Entonces, este pacto era bilateral. Había un compromiso de parte de Dios de cuidar al pueblo y un compromiso de parte del pueblo para someterse a la voluntad y a los principios de Dios. Mientras que el pueblo cumpliera con su parte, Dios también haría lo mismo al respecto. Dios también les estaría guiando, les estaría instruyendo y les estaría también bendiciendo. Mire Éxodo capítulo 24, vamos a dar lectura a una referencia a qué pacto se estaba refiriendo aquí Jeremías. Recuerde que estamos por el año, estamos hermanos aquí por el año 620 más o menos, que comenzó el ministerio de Jeremías. Algunos sugieren que no todos los eventos sucedieron en orden cronológico como son presentados en el libro de Jeremías. Posiblemente aquí, hermanos, era el tiempo en el que había sido encontrado el libro en la casa de Jehová por Hilcías, que se lo trajo al rey Josías. En ese supuesto y aparente avivamiento que hubo, la gente se había emocionado de leer y escuchar el pacto de Dios que había sido encontrado, pero más allá de la emoción no había habido un cambio claro y notorio en el pueblo, aunque Josías hizo reformas, quitó lugares de adoración, quitó ídolos, pero el pueblo seguía sin convertirse realmente a la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que Jeremías toma esta advertencia y hace referencia al pacto de Dios con el pueblo de Israel. Vamos a leer Éxodo 24, 1 al 8. Y voy a poner el texto para que lo podamos ver. A ver si no hacemos mucho aquí. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Éxodo 24, 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú. Estos eran testigos y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo las palabras de Jehová y todas las leyes, que ya Éxodo 20, 21 y 22 habla de las leyes, incluyendo los 10 mandamientos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí está el pacto, un compromiso de decir, aceptamos ese acuerdo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las nubes, las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, aquí está, mire, ofrecieron holocaustos y becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Es un pacto de sangre. Y tomó el libro del pacto, recuerda, el pacto es un acuerdo legal, espiritual entre Dios y el ser humano. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ahí está el compromiso del pueblo, ok, escuchamos el pacto y el pueblo dice, vamos a hacer todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí está el compromiso verbal del pueblo ante testigos que estaban presenciando el pacto sinaítico, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, ese acuerdo entre Dios y el pueblo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí sangre, la sangre del pacto. Note, este es un pacto. Jesús da la sangre de un nuevo pacto, que ya no es con animales, sino con su propia sangre, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, aquí tenemos el pacto
del pueblo de Israel al que se hace referencia en el libro de Jeremías. Y luego, hermanos, vamos a observar que Dios le dice a Jeremías, vamos a regresar a Jeremías capítulo 11, aquí palabra de Jehová, oíd las palabras de este pacto y hablad, le dice Dios a Jeremías, a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Eso nos habla de la universalidad del mensaje y la palabra de Dios. No había una selección autoritaria o parcial de parte de Dios. Era para todo el pueblo. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel. Y ahora tenemos que entender ahora el pacto que conllevaba bendiciones y maldiciones. Y en Deuteronomio se ratifican en las maldiciones. Recuerda usted que el pueblo de Israel, ya lo habíamos estudiado, se ponía en dos partes. Una parte debía ser puesta en el monte Gerizim, que era el monte de las bendiciones, y otra parte del pueblo se debería poner en el monte Ebal. Y entre los dos montes, entre Gerizim y Ebal, hay un valle, y allí se ubicaba el pueblo. Moisés estaba en el valle y pronunciaba las bendiciones hacia el monte Gerizim y las maldiciones hacia el monte Ebal. Y ahorita vamos a ver una referencia sobre esto. En las maldiciones del monte Ebal había parte del compromiso que cada cierto tiempo se debía llevar a cabo. Cada 8 años o cada cierto tiempo se debía ratificar este pacto, recordando al pueblo lo que debía suceder. Así dijo Jehová, el Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Ahora, aquí, hermanos, había una implicación, compromiso, una consecuencia de no obedecer el pacto. Todo acuerdo legal que se hace formalmente tiene cláusulas, y en esas cláusulas hay compromisos de las partes que están involucradas en el compromiso, y esas cláusulas indican lo que son las consecuencias de no cumplir con el acuerdo. ¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí Dios está diciendo: maldito el varón que no obedeciere las palabras de ese pacto. Vamos a tomar como referencia un pasaje en Deuteronomio 27:15, donde se pronuncian las maldiciones después de que Moisés estaba a punto de morir, y el Deuteronomio, que es la segunda ley, hace un recordatorio de todo el pacto que había hecho el pueblo de Israel con Dios. Y allá en el versículo 15, aquí están las maldiciones en el monte Ebal. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y menciona quiénes: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo el varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Note que la palabra amén es una palabra bíblica, y es una palabra universal porque en todos los idiomas se pronuncia igual, y el significado es una ratificación de una expresión. Es como la confirmación o la aceptación de una declaración. Cuando alguien está diciendo, por ejemplo, aquí en un sentido muy claro, Moisés o los levitas en su caso tendrían que pronunciar la sentencia contra el que desobedezca cada mandamiento. Ahora, Jeremías hace un resumen de todo el pacto, pero la indicación era que se debía hacer específicamente ley por ley, mandato por mandato. El que hiciera una escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de artífice, la pusiera en oculto, la sentencia era que sería maldito, y el pueblo ratificaba esa expresión diciendo amén. La palabra literalmente significa que así sea. Estamos de acuerdo con que así será. Entonces decía ahí más adelante: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Por eso decimos amén en las iglesias, pero debemos ser conscientes, hermano, porque sí hemos caído muchas iglesias
en el abuso y en el abuso excesivo de la utilización de la palabra con fines no sagrados, sino con fines más, ¿cómo le puedo decir?, más bulliciosos, o crear un ambiente inapropiado en las predicaciones, como yo estuve en un culto en una ocasión hace muchos años, donde había una persona que decía, amén, 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 y se agarraba y no dejaba escuchar la predicación. ¿Sabe qué, hermano? No es un show, no es un espectáculo, no se trata de llamar la atención, ni se trata tampoco de causar gracia. Se trata de un amén de afirmación solemne en el cual nosotros ratificamos lo que escuchamos de parte del pastor, pero tiene que ser muy consciente que la declaración que está diciendo, yo la avalo diciendo amén, así es, así sea. Ahora, creo que es correcto que en las iglesias se diga amén, pero no creo que sea correcto que haya un show y un espectáculo donde dígale ahí, por ahí, así, que esto y que el otro, y que mire, que échele, quédese ahí, y como parece mercado, donde se vuelve más como un espectáculo que un lugar sagrado donde se pronuncia y se expone la palabra de Dios. Y mire que estoy muy consciente de lo que estoy diciendo, porque la verdad, hermanos, debemos ser cuidadosos en prestar solemnidad y prestar respeto a la casa de Dios. Cada vez que había un mandato, en Deuteronomio, maldito el que redujera el límite de su prójimo, diría todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en su camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere, y así específicamente se daban y pronunciaban todas las leyes. Entonces, Moisés dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obras, aquí están las bendiciones. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito esto, bendito el otro, y consecuencias de la desobediencia. Si no oyeres para procurar sus mandamientos, los mandamientos de Dios para procurar cumplirlos, yo te intimo que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amastar. Entonces tenemos bendiciones y maldiciones. Y al concluir este capítulo, Moisés les dice, en resumen de todo este pacto que se debía ratificar y se debía recordar más que ratificar al pueblo de Israel, les dice al final del capítulo, mire, mire lo que les dice Moisés. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, vamos a ver aquí. Y Jehová te hará, ok. ah, ¿Dónde está el versículo? A ver si está aquí mismo en este capítulo. Y si no, debe estar en el siguiente, 29. Y estas son las palabras que Jehová, y ¿dónde está? Donde dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Pues aquí lo vamos a buscar con más facilidad. A ver si nos sirve aquí el buscador. Aquí está. No. Es en Deuteronomio. Y aquí lo tenemos en el capítulo 31. Hasta el 31. No, no es cierto. Ese no es. No. Bueno. Pero mire Deuteronomio 11:26. Aquí también lo dice. Dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no has conocido. Entonces, ahí estaba. Tú escoges. ¿Qué quieres? Bendición, maldición, vida o muerte. Jeremías, al recordar esta porción y este pacto que habían ratificado como nación delante de Dios, pues Jeremías, hermanos, está básicamente ahí recordando esa maldición. Y si regresamos a Jeremías, Jeremías no sabemos si leyó todo el pacto, todas las declaraciones que debían ratificarse, o hizo un resumen simplemente
y les dice aquí el versículo 3, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Imagine por un momento el mensaje que estaba pronunciando Jeremías. Malditos. O sea, estaba diciendo, ustedes no han cumplido el pacto de Dios, por lo tanto ustedes son malditos. O sea, imagínense cuál era el sentir de la gente al escuchar que un profeta les está diciendo, ustedes no están cumpliendo y obedeciendo las palabras de este pacto y ustedes están bajo maldición, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro. Ahí está la referencia a Éxodo, que habían salido, recién habían cruzado el Mar Rojo, y Dios hace un pacto con ellos ahí en el monte Sinaí, diciéndoles, oíd mi voz, que ya leímos los pasajes, y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Dios no quería una obediencia parcial, quería una obediencia total. Y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto ya sabemos a cuál pacto se refiere. Y la promesa para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel. En un sentido figurado, lo hemos mencionado, que esta expresión indica abundancia de alimento para los pastizales, para las vacas que producían leche, y abundancia de árboles frutales donde las abejas hacían panales y producían miel. Entonces, habla la tierra que fluye leche y miel, habla de una expresión que indica abundancia y prosperidad, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Ahora, la respuesta de Jeremías es la respuesta que el pueblo debía dar, pero el pueblo estaba callado. Mientras que Jeremías predicaba, la gente no estaba escuchando, pero no le gustaba lo que estaba escuchando. Alguien tenía que ratificar y confirmar ese acuerdo, más que ratificarlo, recordarlo, y cuando el pueblo lo escuchara debía responder con un amén, pero el pueblo no lo hizo, así es que Jeremías dice, yo respondí y dije, amén, oh Jehová, esa maldición es cierta, esa maldición fue confirmada, y yo la estoy ratificando de que así va a ser. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Recuerde, el mandato, hermanos, que Dios le está dando a Jeremías es pregonar. Él no estaba comentando sobre, como dicen los testigos de Jehová, vamos a conversar. No, esto es un pregón. La palabra pregonar, quiero ver la definición en el idioma original, en versículo 6, donde dice pregona. Esta palabra, vamos a verla aquí en el idioma, llamar, clamar, recitar. Esta raíz aparece en arameo, dice, y el vocablo se encuentra aquí, poner nombre a alguna cosa, a menudo la declaración de soberanía. Y vamos a ver rápido aquí el significado. Ok. Pregonar, clamar a viva voz. Básicamente ese es el significado, es gritar. Jeremías estaba pregonando, predicando, sería la palabra equivalente en griego, que es la palabra keruso, que es pregonar, que es dar, era el trabajo de un mensajero que de parte de un rey, una autoridad muy importante, traía un mensaje y ese mensajero tenía la responsabilidad de levantar su voz con toda su fuerza para que todos escucharan ese mensaje. Dios le está diciendo a Jeremías, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Jeremías no solamente debía anunciar ese mensaje de manera aislada, tenía que hacer un trabajo, hermanos, de llevar el mensaje por todas las ciudades, pero también por todas las calles. Y note, hermano, ese es un mensaje y una instrucción que Dios le da a su pueblo. ¿Sabe? Es básicamente la comisión que Dios nos ha dado a nosotros de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Jeremías tenía que predicar calle por calle, ciudad por ciudad, en toda la ciudad, la región de Judá y en las calles de Jerusalén. Y tenía que decirles, oíd las palabras de este pacto, el pacto que se había ratificado y que se había dado desde
tiempos antiguos de la fundación del pueblo de Israel. Y dice, y ponedlas por obra. No solamente es oír, pero hacer. Recuerda, hermano, que Dios quiere que no seamos solamente oidores, pero que seamos hacedores. Qué bueno que oigamos. Y mire, es fácil oír, pero aún es importante y más que obedezcamos. Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras, estas palabras, y las hace, dice, le compararé, bueno, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, eh, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que puso su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así es de que ese era el ministerio que Jeremías tenía que llevar a cabo. Entrar calle por calle, proclamar, pregonar, predicar y decirle a la gente, oigan las palabras de este pacto y pónganlas por obra. Eso era una tarea difícil para una nación que se había alejado de Dios, porque solemnemente dice, protesté a vuestros padres el día que les hice subir, está hablando Dios, de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Dios está diciendo, miren, yo he tenido pues ahora sí que la decisión, la determinación de solemnemente protestarles a vuestros padres el día que les hice subir. Ese habla del acuerdo, del pacto que hizo con el pueblo allí en el monte Sinaí. Hubo sangre en ese pacto, indicando que era un pacto sagrado y un pacto inquebrantable. Y Dios dice, los he estado amonestando desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy. Recuerda, hermanos, han pasado ya muchos años. Estamos hablando, hermanos, de muchos años desde que el pueblo de Israel sale de Egipto y estamos hablando, hermanos, pues todavía, pues estamos hablando de casi 1000 años que se pasaron desde que salen de Egipto hasta que pasan, entran a la tierra prometida, pasan el tiempo de los jueces, un periodo de más de 360 años, y luego el tiempo de los reyes, desde que Saúl comenzó a reinar antes del año 1000. O sea, estamos hablando, hermanos, casi de 1000 años que están pasando, en los cuales Dios nunca cesó de amonestarles, de enviarles profetas, de enviarles jueces, de enviarles, hermanos, mensajeros para predicar y para decirles, hey, esto va en serio, tienen que oír mi voz. Y hermano, Dios sigue hablando hasta el día de hoy a través de su palabra. Pero ¿cuál es el resultado de la nación? Dice, no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Las maldiciones eran serias. Maldito serás en tu entrar, en tu salir, maldita tu arteza, tu masa, tu, todo. Dios dice, maldito será el fruto de tu vientre, maldito el campo, malditos tus ganados, maldito todo. Dios dice, hay muchas consecuencias que abarcan una totalidad de una vida miserable, vacía y de quebranto. Incluso Dios, desde el libro de Deuteronomio, anunció que habría exilio, que Dios los esparciría por las naciones si ellos no obedecían el pacto. Y hermano, nada fue inventado, improvisado por Dios. Todo fue anunciado casi 1000 años antes de que si el pueblo no obedecía, serían llevados cautivos y serían castigados, consecuencia de haber fallado el pacto. Y no fue un acto único de decir, ya fallaron, ya los voy a castigar. No, Dios estuvo llamando al arrepentimiento desde los días de todos los profetas, pero específicamente sobre el juicio de Babilonia, desde 100 años antes en el ministerio de Isaías. Y ahora Jeremías pasa 40 años predicando, hey, arrepiéntanse, hey, escuchen, obedezcan, todavía hay oportunidad, todavía se puede, todavía hay esperanza. Como le dijeron a Nehemías, el pueblo ha fallado, pero aún hay esperanza. Pero aquí, hermanos, la esperanza se estaba acabando porque el pueblo
dice, no oyó, no inclinaron su oído, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Y sigue sucediendo hoy en día porque la gente dice, sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso esto. No, yo me imagino, yo creo, la imaginación de su malvado corazón. Dios dice, eso ya no hay remedio. Voy a traer consecuencias. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Dios lo toma como una rebeldía franca en contra del gobierno que se estableció. Conspiración habla de un complot en contra de la autoridad. Así como en muchas veces había un golpe de Estado en el cual se levantaban contra el gobierno en funciones y trataban de establecer un nuevo liderazgo, Dios dice, esto es lo que está pasando entre Judá y los moradores de Jerusalén. Hay una conspiración. Una conspiración no para cambiar de alguna forma de rey, pero sí para cambiar la autoridad. Siguen la imaginación de su corazón, siguen y se someten a dioses paganos y rechazan la autoridad de Dios. Y eso Dios lo ve como una alta traición, como una conspiración. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Note lo que Dios está diciendo. Esa es la conspiración. Abandonan la autoridad de Dios y siguen la autoridad de dioses ajenos. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Un acuerdo, hermanos, se invalida o de alguna forma se anula cuando hay un incumplimiento por una de las partes. Ellos invalidaron la ley, la hicieron no, de alguna forma, no procedente porque ellos no cumplieron su pacto, no cumplieron con su parte. Es como cuando dos personas dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un acuerdo de compra-venta. Yo te voy a dar esta cantidad y tú me entregas la posesión y las escrituras de esta casa. Es un acuerdo simple y sencillo. Yo me comprometo a esto y tú te comprometes a eso. Pero si yo no pago, no puedo recibir la parte del acuerdo que está ahí estipulado. En todas partes sucede lo mismo. A veces hacemos contratos laborales. En el contrato laboral dice que yo debo presentarme a trabajar en un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 8 horas diarias con hora de comida. Y esa es mi parte del acuerdo. Yo voy a hacer esto y en consecuencia la empresa se compromete a darme estas prestaciones, entre ellas un salario que va a ser determinado por el número de horas trabajadas o los días completados. Entonces, si yo no me presento a trabajar y no tengo una justificación para faltar, entonces yo no estoy cumpliendo mi parte del contrato y la empresa no está obligada a pagarme el salario. Imagínese qué absurdo sería que yo fuera con el jefe de la empresa y le dijera, oiga, mi cheque no está esta semana, ¿por qué no me han pagado? Y el gerente de recursos humanos me va a decir, bueno, pues porque no has venido a trabajar. No, no, pero en el contrato dice que ustedes me van a pagar tal cantidad por semana. Sí, pero en el contrato también dice que debes presentarte 40, 48 horas a trabajar. Si tú no cumples tu parte del contrato, nosotros no estamos obligados a cumplir nuestra parte del contrato. Esto es muy simple de entender. Y eso es lo que estaba sucediendo con Israel. Ellos querían bendiciones de Dios, cuidado de Dios, protección de Dios, pero no querían cumplir con su responsabilidad. Y sucede hasta hoy en día. Queremos beneficios de Dios, pero no queremos compromisos con Dios. Tenemos un montón de cristianos queriendo ser bendecidos por Dios, prosperados por Dios, protegidos por Dios. Y le queremos decir a Dios, queremos que nos ayudes aquí, aquí, allá, allá, allá en esto. Y cuando Dios dice, hey, no dejes de congregarte, nosotros salimos, no, 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 eso es una exageración. No, 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 no es necesario para estar bien con Dios. Es lo que yo puedo, lo que yo quiero, a mi manera. Y eso invalida las promesas de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque todas las promesas de Dios, salvo unas pocas excepciones, son condicionales. Dios está diciendo, yo voy a hacer esto si tú haces esto. Entonces tú obedece y yo voy a hacer mi parte. Por ejemplo, hay un principio que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando se darán en vuestro regazo. Pero con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Nosotros decimos, Señor, dame para dar. Dios dice, no,
da para que yo te dé. Y la mayoría de nosotros nos quedamos con esa promesa incumplida, no porque Dios no sea fiel a sus promesas, sino porque nosotros invalidamos por la falta de cumplir las condiciones. Pero en este acuerdo entre Dios y la nación de Judá había una invalidación del pacto, una anulación del pacto por el cual ellos no habían cumplido su parte. Y aquí menciona incluso a la casa de Israel, que ya años anteriormente, casi 100 años antes, habían sido, más de 100 años antes, habían sido llevados cautivos por los asirios y habían sido dispersados por todas las naciones. Entonces Dios recuerda lo que pasó con Israel fue que invalidaron el pacto de Dios y una invalidación del pacto conlleva a que Dios no va a cumplir con su parte del acuerdo. No es porque Dios deje de ser fiel, es porque había un acuerdo condicional. Entonces Dios dice, ok, yo voy a cumplir mi parte. Y mi parte fue esta, que si tú obedecías vas a ser bendito, pero si no obedecías vas a ser maldito. Entonces Dios no incumple, Dios cumple, pero cumple la parte del acuerdo que corresponde a la conducta. Es un acuerdo condicionado. Si tú haces esto, yo voy a bendecirte, y si no lo haces, voy a maldecirte. Entonces tú invalidaste el pacto, pero yo voy a cumplirlo en el sentido opuesto, en el que hubo un compromiso y que tú lo ratificaste como una firma legal. Amén. Así sea. Tú aceptaste este acuerdo, tus padres lo... Y ahora, bueno, entonces lo mismo va a aplicar para ello. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Y ahora sí van a querer clamar a mí, pero Dios dice, yo no los voy a oír. Escuche esto, hermano, porque es importante asimilarlo y entenderlo. Es muy fácil arrepentirnos cuando vemos las consecuencias de nuestras acciones. Es muy fácil ver la tempestad y decir, ahora sí ya, Señor, ya, ahora sí me arrepiento, ahora sí perdóname, ahora sí ayúdame. Es muy fácil ser de alguna forma, hermanos, convencidos cuando vemos las consecuencias y ahora sí queremos la ayuda de Dios. Pero llegará un momento que Dios dice, van a clamar y yo no los voy a oír. ¿Por qué? Porque mucho tiempo yo clamé y ellos no escucharon. Y muchas veces en la Biblia tenemos esta sentencia o esta advertencia de parte de Dios y podría mostrarle muchos pasajes, pero voy a mostrarle uno o dos nada más para que ustedes entiendan que esto va en serio de parte de Dios, que es algo serio. Por ejemplo, vamos a ver en Proverbios capítulo 1, donde habla Dios en un sentido figurado como representando la sabiduría y dice, también yo me reiré, desechaste todo consejo mío, mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando viniere tribulación y angustia, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Un pasaje más, hay muchos, pero Zacarías capítulo 7 para mí es uno de los más fuertes en la Biblia, dice la palabra de Dios. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante duro, para no oír las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escucharé, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dios está diciendo, yo estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, y tú no escuchas, me ignoras, tú me menosprecias, me, me quieres afrentar con tu ignorancia e indiferencia. Bueno, vamos a ver, dice Dios, quién necesita más a quién. Un día, nada más porque voy a quitar mi mano y te voy a entregar a tus propios caminos,
tú vas a entender que sin mí nada eres. Y vas a querer clamar y yo no te voy a escuchar. Si llega un momento en que Dios dice, ya no, mijo, ya no te quiero escuchar. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice Proverbios 29 y versículo, no, es 28. Se me fue ahorita la cita, pero ahorita aquí la encuentro. 28. ¿Dónde está? Es 29. Ok, ahorita. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. 28:9, sí era. Proverbios 28:9. Mire lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces Dios dice, mira, yo voy a traer las consecuencias que yo hablé y no van a poder salir. Y van a querer clamar a mí y yo no los oiré. Una cosa es clamar a Dios cuando vemos las circunstancias adversas y otra es clamar a Él porque le amamos y le queremos obedecer. Y hay mucha gente que ve a Dios solamente como una ruta de escape, como una salida de emergencia, como un extintor contra incendios. Úsese en casos de emergencia. Y hay muchos cristianos que así son. Yo los veo, hermanos. Les empieza a ir bien y se van de la iglesia. Y se ausentan, ya ni sus luces vemos. Y Dios quita su mano y pierden la bendición. Empiezan a tener problemas en la familia, en el matrimonio, económicos, y ahí vienen llorando. Ay, necesito a Dios, oren por mí. Y mire, Dios es bueno y lo recibe. Pero otra vez sucede lo mismo, así como sucedió en el periodo de los jueces. Les empieza a ir bien y se van otra vez. O sea, Dios es solamente como una pastilla que tomamos cuando las cosas se complican. Y Dios quiere ser más que eso en tu vida. Dios quiere que lo tomemos en serio y lo pongamos no solamente como un remedio, sino como una manera de vivir, buscándolo todos los días. Versículo 12 dice, e irán las ciudades, perdón que ya no lo tengo aquí presente, pero e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a sus dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales dicen no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Es decir, cuando vean que Dios no los va a escuchar, dicen, bueno, pues no necesitamos a Dios. Tenemos aquí otros ídolos y otros dioses y les vamos a quemar incienso, ellos nos van a ayudar, nos van a sacar de este apuro, pero el problema con ellos es que, como dice Jeremías 2, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces se van a dar cuenta de la vanidad de la idolatría cuando se den cuenta que eso en que confiaban no les va a ser tan útil como ellos pensaban. Y es lo que sucede con la iglesia de la Odisea. No hay una idolatría como tal, pero sí hay una autosuficiencia donde el ídolo no es físico, pero es en el corazón y es el materialismo. La iglesia de la Odisea dice, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué sucede, hermano? Que a veces nosotros ponemos nuestra confianza en un trabajo, en un negocio, en las habilidades que tenemos y pensamos, no necesito la iglesia. Pero si nosotros todo lo que buscamos es lo económico, lo vamos a conseguir por un tiempo. Pero entendamos que no es lo más importante, que hay áreas donde el dinero no me va a poder servir, donde mi trabajo no me va a poder sacar de los apuros, porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Y Dios dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Había tanto multiplicadose la idolatría en la nación de Judá, que en cada ciudad tenían su santo patrono, su ídolo, su Dios, tenían a quien clamar. Y en cada calle de Jerusalén había altares de ignominia, que es vergüenza abominable, altares para ofrecer incienso a Baal. Y esto lo vemos por todos lados, hermanos. Gente confiando en imágenes, confiando en objetos antes que confiar en el poder de Dios. Y Dios le dice a Jeremías por segunda vez, nuevamente esta petición tremenda que Dios le dice al profeta, tú pues no ores por este pueblo.
ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Hay veces que Dios dice, ¿sabes qué? Hay circunstancias en que ya ni la oración va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo decidí traer juicio, traer consecuencias, la justicia debe llevarse a cabo y Dios dice, ya ni me pidas. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan capítulo 5, menciona que los cristianos podemos cometer, hermanos, el pecado de muerte. Y el mismo apóstol Juan nos dice, por el cual yo no digo que se pida. Está diciendo, hay veces que personas cometen tales acciones que ya no queda ni orar por ellos. Simplemente dejarlos al punto. Está hablando de cristianos. Mire aquí, primera de Juan capítulo 5. Si alguno viere a su hermano, y note que se refiere a alguien que es cristiano. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, hay manera de perdón, de restauración. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, en consecuencia, hay pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? No lo podemos identificar como un pecado en particular, porque para cada persona es diferente. Simplemente hay un punto en nuestra vida en el cual hay una línea imaginaria en la que Dios pone un límite, decir, hasta aquí, mijo, ya te excediste, ya pasaste la cuenta, ya te volaste la barda, ya pasaste el límite de tus pecados y ahí ya no hay remedio. Dios trae una sentencia, no se pierde la salvación, porque la salvación es eterna, es un regalo gratuito, pero hay pecado de muerte. Hay muchas personas que terminan su vida, hermanos, antes de tiempo, por desobediencia, rebeldía. En lo personal, yo creo que el pecado de muerte es un punto de no retorno. Es cuando el cristiano cruza esa línea donde ya no hay retorno, ya no hay arrepentimiento. Dios sabe que esa persona de ahí va a ir hacia peor y peor y peor y peor. Y Dios dice, aquí ya no hay arrepentimiento, mejor corto su vida, me lo llevo al cielo. ¿Para qué? Para que no siga profundizándose más y causando vergüenza en nombre de Cristo. Entonces no hay un pecado como tal, pero sí hay un punto de no retorno. Hay un punto en el que Dios dice, ya llegaste a ese límite que ya no vas a arrepentirte, ya no vas a regresar, hasta aquí llega tu vida, aún como cristianos. Hermanos, no debemos tomar en serio. La palabra pecado de muerte en griego es prostanaton, que conduce a la muerte. Y Santiago especifica claramente que el pecado, cuando ha sido consumado, da a luz la muerte. El pecado es prostanatón. El pecado nos acerca a la muerte. Aunque la paga del pecado es muerte, hay una consecuencia física, pero también una consecuencia espiritual por el pecado. Personas pueden acortar sus días, bíblicamente sustentado, por no cumplir los mandamientos de Dios. Y estoy hablando no de salvación, estoy hablando de nuestra vida física, para aclarar eso. Pero Dios dice, no ores por este pueblo. Jeremías, ya no quiero oírte que me hables de eso. Hay veces que Dios dice, esto yo no lo voy a escuchar. Moisés le rogó al Señor que lo dejara entrar a la tierra prometida y dijo, basta, no se hable más del asunto. Recuerde también que Pablo pidió 3 veces al Señor que le quitara su aguijón en la carne. Y en un sentido Dios le dijo, bástate mi gracia, ya no me pidas. Y hay veces que Dios dice, esto no, no. Y Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Sé que amas este pueblo, sé que estás frustrado porque quieres que se arrepienta, pero ya no quiero que ores por ellos. Imagínese, hermano, llegar a un punto en que Dios le diga a alguien, ya no ores por esto, porque no te voy a oír, porque yo no quiero ya arrepentirme de lo que he decidido hacer. Y Dios le dice a la nación, aquí personificándolo como una esposa amada, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, en el templo, habiendo hecho muchas abominaciones? La palabra aquí implica infidelidades, inmoralidades. El pueblo de Judá seguía teniendo el templo y seguía entrando a la casa de Dios pensando que todo iba a estar bien,
cuando en un sentido, hermanos, había traicionado a su esposo, que es Dios, le había sido infiel con otros ídolos y todavía quería seguir teniendo o actuando como si nada hubiera pasado. Qué terrible es lo que hace la inmoralidad y el adulterio, porque la palabra de Dios dice, y perdónenme que no quite el texto y no lo volví a poner, versículo 15, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte en esto? La inmoralidad es un pecado, hermanos, que produce insensibilidad. Proverbios 6 dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y luego hay una declaración ahí tremenda que dice, corrompe su alma el que tal hace. Una persona que se mete en ese pecado de inmoralidad, hermanos, se vuelve insensible. Ya no mide las consecuencias. Se ciega por el pecado, se endurece. Por eso es que un hombre que está cometiendo adulterio no le preocupa lastimar a su esposa, lastimar a sus hijos, no le importan las consecuencias. Aún pastores y misioneros metiéndose en este pecado no les importa el ministerio ni las consecuencias de blasfemar el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque corrompe su alma el que tal hace. Personas que pueden, y esto me hace temblar ante la idea de corrupción, de que pueden estar en pecado de adulterio y pararse en un púlpito a predicarle a la gente y hablarles de santidad. Recientemente me enteré de un caso de un pastor que su última predicación, en su última conferencia que predicó, habló del adulterio en una conferencia a la familia cuando él mismo estaba cometiendo ese pecado. ¿Hasta dónde llega la insensibilidad de una persona de poder actuar como si nada estuviera pasando? Una mujer inmoral que engaña a su esposo y puede esperarlo y abrazarlo y como si nada hubiera pasado. Dice Proverbios que la mujer ramera se limpia su boca y dice, no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque el que comete adulterio corrompe su alma. Pero en un sentido espiritual, esto pasó con la nación de Judá. Dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? Seguía sacrificando, seguía presentando ofrendas, seguía presentando como si eso fuera a apagar su conciencia, aplacar su conciencia o pudiera aminorar la culpa. Dios dice, eso no tiene nada que ver. Eso no va a cambiar nada la sentencia que tengo contra ti. Y Dios pone un ejemplo muy ilustrativo para describir la nación de Israel, cómo Él la había escogido y cómo ellos se habían vuelto. Dice este versículo, olivo verde, hermoso. Note esta expresión, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Mire esto, cómo Dios comparaba a su pueblo. Note aquí la expresión con un olivo verde. Permítame aquí. Con un olivo verde hermoso en su fruto. Así veía Dios a su pueblo. Así era el plan de Dios para su pueblo. Como un olivo verde hermoso en su fruto. Los olivos son característicos de esa región de Medio Oriente. Son árboles que están siempre verdes y que dan fruto. Ese era el plan de Dios para su pueblo. Pero la consecuencia, la expectativa y la realidad, Dios dice, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. No es Dios el culpable, es la consecuencia de abandonar el pacto de Dios. Mire esta imagen que le estoy presentando, la cual generamos con inteligencia artificial, pero aplique esta imagen a su vida. ¿Cómo usted quiere que sea su vida? Esto es muy gráfico y muy fácil de entender. El plan de Dios para tu vida es que seas un olivo verde y hermoso, lleno de fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Dios identifica mucho la botánica con la vida cristiana. Dios quiere que seamos un olivo verde, hermoso, fructífero y bendecido. Pero mucha gente decide hacer de su vida un olivo, sí, olivo, pero quemado, quebrado, en ruinas. ¿Por qué, hermanos? Simplemente por desobedecer y por no tomar en cuenta la palabra de nuestro Dios para obedecerla. Ahí está la imagen muy gráfica. ¿Cómo es tu vida hoy en día? ¿Cómo te identificarías a ti mismo? Yo sé que hay alguien que me está escuchando y no lo sé porque soy profeta o adivino, pero estadísticamente hablando es muy probable que alguien que me está escuchando en vivo o en grabación, tú identificas tu vida como un olivo seco, quemado y quebrado. Y así está tu vida, hermano. Por el pecado, porque te has alejado de Dios, porque estás enfrentando las consecuencias de tus mismas acciones y Dios te está hablando en esta mañana. Pero Dios quiere hacer de ti un olivo verde, hermoso y fructífero. No es la culpa de Dios. No le eches la culpa a los hermanos de la iglesia. No culpes a las circunstancias o a tu pasado o a tus traumas de la juventud. Tú y nadie más que tú decides cómo será tu vida ante los ojos de Dios. Y la nación de Judá dice, mira, olivo verde en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Pero la consecuencia es que por tus acciones, a la voz de recio estrépito, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Tremendo, hermanos. Tremenda declaración. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la causa de Judá han hecho, provocándome ira con incensar a Baal. Note, Dios es muy gráfico y muy claro. Así está la cosa. Esto quería yo para ti, pero esto provocaste con tus acciones. Así es de que, hermanos, la vida cristiana no es una vida llena de misticismo y de suerte y casualidades. La vida es una vida de principios bíblicos. Tú decides cómo vivir, tú decides las circunstancias y las condiciones en las que quieres estar. Todo esto parece muy fácil de entender, muy fácil de asimilar, y para el pueblo hubiera sido fácil decir, ¿sabes qué, Jeremías? Ya entendimos. ¿Sabes qué? Nos arrepentimos y vamos a arreglar cuentas con Dios. Vamos a hacer lo correcto. Pero sucedió todo lo contrario. Jeremías hace un cambio drástico en su escrito para dejarnos saber lo que pasó en reacción del pueblo. Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Jeremías descubre, no por iniciativa o por deducción propia, sino porque Dios se lo hizo saber. Dios le hizo conocer la obra del pueblo. Mientras que él predicaba, sentía que, hombre, este mensaje va a llegar, va a pegar. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Jeremías? Yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Al Jeremías estar predicando nos revela de su corazón la reacción de la gente del pueblo, que mientras él les predicaba con todo su corazón, la gente estaba murmurando, la gente estaba conspirando para matarlo a él, hermanos. Y es la primera vez que Jeremías abre su corazón para decirnos, yo estaba predicando con el deseo de que escucharan, de que se arrepintieran, de que se volvieran de sus caminos. Por eso Jeremías era el profeta llorón. Yo me identifico con él, hermano, porque es frustrante que tú le das tu corazón a la gente en un mensaje bíblico de Dios, genuinamente de Dios, sinceramente con el deseo de ayudar, y la gente cavilando y la gente conspirando. Y Jeremías aquí ejemplifica, hermanos, cómo la gente reaccionó al mensaje de Jesús. Yo era como cordero inocente que llevaban a degollar. Isaías describe a Jesús el Mesías como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores y como oveja
Sí, como oveja fue llevado al matadero. Yo era como cordero inocente que llevaban a degollar. No sé si usted alguna vez ha presenciado el sacrificio de una oveja. A mí me tocó verlo una ocasión de lejos, pero ya me lo habían platicado. Que contrario, yo he visto muchos marranitos ser matados para hacerlos chicharrón. ¿Cómo gritan los marranitos y pelean y luchan y muerden al que los quiere matar? Pelean. Casi todos los animales así son por instinto. Pero un cordero, una ovejita, es uno de esos animales que es más difícil matar porque son tan mansos y son sí, la palabra es nobles, que te pueden hasta mirar a los ojos. Alguien me platicó una vez eso, y no sé si sea verdad, pero que te miran a los ojos sabiendo que los vas a matar y aún así no ponen resistencia. Me lo platicó un pastor que mató a una oveja y nos invitó a comer barbacoa de borrego. Me estaba platicando que él mismo lo mató. Y dijo, es tan difícil porque te mira a los ojos como sabiendo que lo vas a matar. Y dice él que hasta se le ven los ojos llorosos. Yo no sé eso, ya no quiero exagerar, pero no me ha tocado verlo. Pero él me dijo eso y dice, y tú sabes que él sabe que lo vas a matar. Y aún así no se opone resistencia. Y Jeremías, viendo que la gente estaba designando y que estaban diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra a los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Hermanos, cualquier profeta se amargaría, cualquier profeta los condenaría. Pero, oh Jehová de los ejércitos, dice Jeremías, ¿cómo reaccionó él? Oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Aquí hay un principio maravilloso, espiritual, que nos enseña a nosotros cómo responder a las ofensas y a los agravios que recibimos de otras personas. Hay gente malvada que quiere destruir, tanto físicamente como moralmente, que hablan, que mienten, que inventan cosas o difunden chismes, que en Levítico 19 andar chismeando es equiparable a atentar contra la vida de un prójimo. Por eso cuidado, mis hermanos, los chismes que nosotros seguimos, los comentarios, las maldades de la gente perversa. El chisme es como un bocado suave que se entra suavemente, pero amarga el vientre. Jeremías escuchó las eh, planeaciones, la conspiración contra él, y él no respondió palabra. Él no se defendió, él no se quiso exponer a pelear con ellos, a discutir con ellos. Simplemente encomendó la causa como Jesús al que juzga justamente. Mi causa, ante ti he expuesto mi causa. Romanos capítulo 12 nos dice, hermanos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Alguien que tiene su fe completamente puesta en el Señor puede aplicar este principio y entender. Cuando alguien me daña, cuando alguien quiere destruirme o lastimarme, hay que, como dice 1 Pedro 2, que Jesús cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa, como Jeremías, al que juzga justamente. Señor, yo no me voy a defender, yo no voy a pelear, voy a dejar este asunto en tus manos. Dios, ahí es donde Dios dice, gracias. Gracias por la confianza, no te voy a fallar. Confiar en la justicia de Dios es la mejor manera de resolver nosotros los agravios en nuestra contra. Jeremías vivió realmente, hermanos, peligrando su vida
porque no fue la única ni la última vez. Inclusive fue arrestado, inclusive fue intentado de matar, pero vemos ahí siempre que Dios lo protegió. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot. Qué interesante que a donde estaba viendo la conspiración era la ciudad de Anatot. Como les dije al principio, Anatot era una ciudad pequeña a las afueras de Jerusalén, donde vivían específicamente sacerdotes. Sacerdotes que suponían ministrar y servir a Dios, hermanos. Sacerdotes específicamente de que servían a Dios. Entonces, Anatot era una ciudad sacerdotal. Anatot era una ciudad donde vivían sacerdotes históricamente. Y Anatot era la ciudad donde vivía la familia de Jeremías. Entonces la gente que traicionó a Jeremías con el propósito de matarlo, era gente, hermanos, de su misma ciudad, de su misma familia, de su misma sangre. Siempre, hermanos, la gente más cercana a ti es la que más te puede lastimar. Pero hay que tener cuidado de encomendar la causa delante de Dios. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: ok, Jeremías, yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Jeremías, gracias por dejar este asunto en mis manos. Yo me voy a acercar. Tú no te ensucies las manos, mi hijo. Usted no meta las manos. Usted responda bien por mal. Usted haga su trabajo y yo me voy a encargar de este asunto. Y es una enseñanza grande para nosotros, porque confiar en Dios es también saber que Él sabe lo que hace y que Él puede responder lo que usted y yo no podemos responder. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con la meditación de este tremendo capítulo 11. Yo sé que es un poco tedioso estar repitiendo las mismas sentencias, pero imagínense Jeremías, que tenía que predicarle a la gente y no escuchaban. Pero bueno, espero que haya aprendido algo y que haya aplicado algo a su vida. Si está escuchando este video en grabación, por favor, háganos favor de darle like, escribir en los comentarios de dónde nos escucha y comparta la publicación. Eso es la petición que le hacemos. Adicional, si usted quiere y tiene la voluntad de hacerlo, suscríbase a la página. Hay una opción abajo donde dice suscribirse y usted puede tomar una membresía de la página, lo cual nos ayuda a nosotros a hacer más contenido y hacerlo de mejor calidad. Y en YouTube, eso en Facebook, y en YouTube también aparece la opción de suscripciones. No es algo que exigimos o que insistimos, pero si usted quiere hacerlo nos ayudaría bastante. A veces con algo insignificante para usted, pero entre todos podemos hacer algo que queremos llegar a más personas. Imagina que este video le pongamos publicidad y se difunda por muchos lugares y llegue a mucha gente que necesita la palabra de Dios. Ese es el propósito. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos aquí.